Bueno, hace unos días hablaba con Ibai Arvide, que es un periodista de Grecia, Ajá. y dije, me falta Escocia. ¿Y con quién puedo hablar yo de Escocia que hable español? Bueno, pues claramente Paul Cavan. Intentaré hablar español, pero pues regresé a vivir en Escocia hace 7 años y ya no hablo castellano todos los días y he olvidado mucho. Me cuesta mucho hablar español hoy en día. Bueno, por la razón por la que te llamo es un poco para que nos cuentes en qué situación estáis ahora mismo en Escocia con el tema del COVID-19. Ajá. Yo sé que en Escocia los primeros los primeros test Yeah. que se hicieron fueron el 23 por allá por finales de enero, el 23 de enero. Tu periódico, el Era un grupo periódico, que estaba de vacaciones en Italia, creo. sí, sí, efectivamente. El periódico donde tú trabajas, The National, informó sobre eso, también la STV, y desde aquel momento la primera ministra Nicola Sturgeon empezó a dar ya unas pautas y unos protocolos para que la gente mantuviera unas distancias, aislamiento social, cuidado con estornudar. Y aquí en Galicia, pues hasta la semana del 10 de marzo parece que no se entendió que se debía decretar la emergencia sanitaria y a mí me parecía una barbaridad. Ajá. Y ponía el ejemplo de Escocia. Pero vosotros habéis tardado más en decretar un confinamiento, ¿no? Sí, exacto, exacto. Pues Nicola Sturgeon quería empezar con las medidas de cuarentena antes del gobierno británico. Boris Johnson no quería hacerlo. Y el gobierno británico se quejó del gobierno escocés pues, por ¿qué es la palabra? Porque el gobierno escocés quería imponer las medidas sanitarias más estrictas que las medidas que querían hacer el gobierno británico. Y entonces había una guerra entre los dos. Y ya veamos pues, los resultados de eso, porque en Escocia hasta hoy tenemos 962 muertos, creo, en una población de 5,5 millones. Pero en Inglaterra hay muchas más personas afectadas, y más muertos en Inglaterra, donde había un retraso en la introducción de medidas sanitarias, como por ejemplo el aislamiento social y todo sí, eso. el distanciamiento social. Pero es bastante grave aquí en Escocia también. Hay un centro de mayores cerca de donde vivo y había 16 muertos en 3 días. Paul, hay una cosa que sí, aquí estamos con una guerra de números, entre otras cosas, tenemos un sistema parecido al nuestro, en el sentido de que las competencias de sanidad están transferidas. Ajá. En vuestro caso, las de both administrations, que Escocia, Gales, Irlanda del Norte, ¿no es? Es así, ¿no? Sí. El sistema de salud en Escocia es distinto del sistema de salud en Inglaterra, igual que en el país de Gales y Irlanda del Norte. Son 4 National Health Services en el Reino Unido. Y lo que vemos es, sobre todo con la guerra de números, primero las políticas, que en Escocia o el gobierno escocés mantiene unas políticas sociales mucho más avanzadas que el de Londres. Sí. Pero aparte, Pero el problema que tiene el gobierno escocés es que no pueden romper tanto las normas de Londres. Que Londres tiene el control de todo el Reino Unido. Y entonces, pues, por ejemplo, había no sé cómo se dice, herd immunity. Sí, la inmunidad de rebaño que le llaman.
exacto, inmunidad de rebaño. Y esa política era una política del gobierno en Inglaterra y el gobierno escocés tiene que seguir esa política, porque esa política de todos los países del Reino Unido y es importante según el gobierno británico que todos los países británicos tienen una respuesta unida a esta crisis. Entonces el gobierno escocés pues tiene sus manos atadas, no puede romper las políticas del gobierno británico, incluso cuando es una política increíble mala. Y de todas formas hay muchísima más transparencia. Nicola Sturgeon está todos los días dando datos. Un ejemplo de eso es que la cifra de los muertos en el Reino Unido, pues en Inglaterra, solo incluye los muertos en los hospitales. Ajá. Pero en Escocia incluye los muertos en los centros de mayores, en la comunidad y todos los muertos donde COVID-19 figura en la certificado de muerto. Ajá. En Inglaterra solo son los muertos en los hospitales, pero hoy pues, el gobierno escocés dijo que hasta un cuarto de todos los muertos son muertos en la comunidad o muertos en los centros de mayores. Entonces, la cifra de muertos que revela el gobierno británico en realidad es mucho más alto. Os ha pillado todo esto en medio de muchísimo debate en Escocia. Estaba, por una parte, el tema de Brexit, al que Escocia se opone radicalmente. El 62% de los escoceses votasteis en contra de Brexit, pero estáis siendo arrastrados en contra de la voluntad, de vuestra voluntad. Os pilló en medio de un debate, por lo que yo observé, corrígeme si es incorrecto, pero un debate sobre la estrategia errónea o no errónea de Nicola Sturgeon con el segundo referéndum de independencia. Y un poco de enfrentamiento bueno, no tanto enfrentamiento, yo diría debate apasionado entre distintas, por llamarlo suavemente, entre distintas organizaciones, ¿no? de proindependentistas. Y por otra parte también el tema de Alex Salmond, el trial de Alex Salmond, el juicio de Alex Salmond del que salió absuelto. Sí. Todo esto acaba de desaparecer, pero evidentemente en este tema en concreto, el tema de Brexit ha hecho daño porque muchos de la gente que se marchó del Reino Unido estaba trabajando en el NHS. Sí. Eso incluye pues, el enfermero que trató a Boris Johnson en el hospital, es portugués. Ajá. Es un ciudadano europeo. Y el sistema de salud nacional de todo el Reino Unido depende de trabajadores del Reino Unido, de la Unión Europea. Y no hay forma de reemplazar esos trabajadores después de Brexit. Es muy preocupante. También porque el gobierno británico ha dicho que no va a prorrogar. Sí, prorrogar el Brexit por esta crisis. Ajá. Pero ¿cómo pueden negociar un Brexit en medio de esta crisis? Pero dicen que no, la gente dijo que salimos y vamos a salir y todo eso. Y no va a parar. Pero Nicola Sturgeon ha dicho que pues, en todo eso, en toda esta crisis, vamos a parar la campaña de independencia. No podemos seguir con esta campaña durante esta crisis. Pero la campaña de independencia se ha parado, pero la campaña de Brexit no. Sí, una de las cosas que estaba prevista era la celebración del 700 aniversario de la Declaración de Arbroath y he visto críticas porque el gobierno escocés parece que ni siquiera hizo mención a eso, quizás pues porque estaba enfocado más en
centrarse en la pandemia no lo sé. ¿Cuál es tu visión de esto? No, porque tuvieron que organizar algo pues, el año pasado para hacerlo este año, pero no hicieron nada, porque el gobierno escocés quiere ser, pues somos un gobierno moderno, no miramos a la historia, pues, queremos la futura y todo eso. Y por eso perdieron la oportunidad muy importante para hacer el caso de independencia. Porque pues, la declaración, no sé si la gente sabe lo que es, pero la declaración de Arbroath es algo muy importante en la historia de Escocia. Era una declaración de la gente de Escocia hace 700 años. De los clanes todos, ¿no? Pues todo el país unió para decir que somos el país es nosotros, que el rey solo puede seguir como el rey si cuenta con el apoyo de la gente. Y si no hace lo que quiere la gente, entonces la gente vamos a elegir otro rey. Y era la primera declaración de toda Europa de popular sovereignty, soberanía, sí. Sí, ¿cómo se dice? Soberanía. Soberanía, eso es, soberanía popular de toda Escocia. Entonces, es algo muy importante hoy en día en Escocia porque basamos nuestro deseo a tener una Escocia independiente en eso, que somos la gente de este país y si el gobierno no hace lo que quiere la gente de Escocia, entonces queremos otro gobierno. Por eso, no solo somos una región de Inglaterra que quiere secesión, sino somos un país, una nación antigua que tiene sus derechos, que tiene su propia identidad, que tiene su propia tradición constitucional. Y el gobierno escocés perdió una oportunidad muy, muy importante de eso. Hay muchas personas que no somos muy contentos, estamos muy contentos con el gobierno escocés por hacer eso. Pero lo que había planeado este año se retrasa hasta el año que viene. Entonces, vamos a ver si el gobierno escocés va a aprovecharse de la oportunidad el año que viene para hacer algo, para lanzar la campaña de independencia que vamos a tener después de esta crisis. Claro, el año que viene, el 2021, estaba previsto ya unas elecciones al Parlamento de Holyrood. Sí, sí. Y esta situación no solo cambia el panorama a nivel social, sino también a nivel económico. Porque si antes Inglaterra necesitaba de los recursos escoceses, ahora va a ser peor. ¿Cómo ves tú una posible campaña hacia ese? Creo que sí, después de una crisis enorme como esto, que es la crisis más grande de Europa desde la guerra mundial, y después de una guerra, una crisis tan grave, tan importante, la gente quiere cambio. Y las fuerzas políticas que tienen la mejor oportunidad de aprovecharse de este deseo para el cambio son las fuerzas que tienen un mensaje de cambio, como la campaña de independencia en Escocia, por ejemplo. Porque tuvimos una elección en el Reino Unido pues solo hace unos meses. Sí, sí. Boris Johnson tiene una mayoría aplastante en Westminster.
no vamos a tener una elección en el Reino Unido pues, hasta 2024. Ajá, sí. Pero la gente quiere el cambio antes y van a votar por el cambio, para el cambio pues, en las próximas elecciones, que serán las elecciones escocesas Ujú. en el año que viene. Y los opinion polls, he olvidado la palabra. Las encuestas. Las encuestas. Las encuestas dicen que hay una mayoría absoluta de gente que van a votar para los partidos, por los partidos pro independencia en Escocia el año que viene. Ujú. Vamos a ver. Paul, aquí estamos ahora con un debate por culpa de la extrema derecha. Estamos teniendo pues, unos ataques en las redes sociales pero tremendos, de malas personas. Yo ya no sé, aparte de la ambición y las ganas de crear confusión de la extrema derecha y esos principios tan inhumanos y tan destructivos, ¿no? Pero aparte de eso hay un debate ya abierto, yo creo, en todos lados, con el tema de la prensa. Ajá. ¿Cómo están cubriendo los medios y qué visión tienes tú de los medios de comunicación en esta pandemia? Además, creo que la BBC en Escocia, la BBC en Escocia ahora no El está. gobierno es la BBC. Cuéntanos un poco sobre eso. Pues, como sabes, en Escocia tenemos medios de comunicación muy malas. No tenemos control. Tenemos en Escocia, en total, hay 38, creo, periódicos escoceses, diarias o de domingo. Y solo hay The National que apoya la independencia. Solo un periódico de casi 40 en Escocia apoya una posición constitucional que cuenta con el apoyo de la mitad o más de la población escocesa. Entonces, pues si dice que las medidas de comunicación, si su trabajo es actuar como un espejo a la sociedad, en Escocia no tenemos eso, tenemos, bueno, no tenemos medidas de comunicación que reflejan las opiniones que hay en el país. Y la BBC no quiere, pues, no quiere criticar al gobierno británico tanto. Y vemos eso en lo que pasó pues, la semana pasada, por ejemplo. Había casi 1000 personas muriendo cada día, casi 1000 personas muriendo. Pero la BBC solo quería hablar de la salud de Boris Johnson. Oh, está en su cama en el hospital, ve películas y esto es la película que ve, todo eso. Sí. Es una locura, es una locura. Y las medidas de comunicación, pues la gente ya había perdido mucha confianza en las medidas de comunicación por pues, cómo actuaron en el referéndum en Escocia hace unos años y todo eso, pero esto es, como se dice, no sé si se dice en castellano, pero es la paja que se rompió la espalda del camello. Bueno, ya la gota que colma el vaso. Eso es, exacto. Pero yeah. Bueno, vosotros lleváis semanas entonces de confinamiento más tarde que nosotros. ¿Os han dicho más o menos qué estrategia hay o sabéis qué estrategia tienen de desescalar? ¿Habéis llegado al pico? ¿No habéis llegado al pico en contagio? Yeah. Well, esperamos que, bueno, estamos ya, no sé, casi
he olvidado cuánto tiempo estamos cuarentena. Normal. Eso, pero no, esperamos que sí, solo podemos esperar a ver si reduce las cifras de los muertos todos los días. Hay señales que sí, pero es temprano, tenemos que esperar y pues 3 semanas, con respecto a nosotros llevamos 3 semanas más, Paul. Creo que vamos a tener más semanas en cuarentena, creo. Sí. Pero es difícil, hay muchas personas que han perdido su trabajo, hay quejas del nivel de apoyo del Estado, la gente que han perdido mucho de sus ingresos, hay personas que no saben si pueden poner comida en la mesa o pueden pagar el alquiler. Es muy difícil por muchas personas. Bueno, sin duda el confinamiento nos va a dar para reflexionar mucho. Sí. Y tratar de organizarnos, ¿no? Era un poco tus artículos en tu blog, We Ginger Dog, el pequeño perro pelirrojo, la traducción. El gos pelirroch, porque es un gos valencià. Es valencià, efectivamente. Pero una de las cosas a las que estás llamando es a organizarse, ¿no? Y a pensar ya en organizarse. Y yo tengo más confianza que antes, que cuando salimos de esta crisis, que la gente van a querer cambio en este país. Y la mejor ruta para efectuar ese cambio será por la independencia de Escocia. Muy bien, Paul, pues muchísimas gracias por tu tiempo, mucho ánimo con el confinamiento, ¿vale? Okay. Gracias por tu tiempo.